Buenos días, mis queridos cadetes. Nuevamente nos encontramos aquí en la asignatura de abordaje a víctimas de violencia familiar y sexual por parte de tu amigo, tu docente, tu orientador, el comandante Policía Nacional del Perú, Luis Humberto Álamo Guerrero. Vamos, antes de poder enfocar la prevención de la violencia, la atención y recuperación de las víctimas y la reeducación de personas agresoras, quisiera que conocieras un poquito más con respecto a lo relacionado a los tipos de agresores, ¿de acuerdo? Para que quede en sí en el contenido de la asignatura, reconocer los tipos de, cómo es que se clasifica, ¿de acuerdo? A los maltratadores, ¿de acuerdo? Pero ante todo ello, existe también un perfil del hombre potencialmente violento en el hogar, ¿de acuerdo? Como lo dijo Corral en el año 1998, hizo muchos estudios al respecto, señala, hace ver sobre las famosas señales de alerta, las distorsiones cognitivas, ¿no? Cree que la mujer debe estar siempre subordinada al hombre, ¿no? ¿No? Esa es una de las características. Cree que los hombres son superiores a las mujeres. Piensa que la violencia es adecuada para poder solucionar problemas. Ya te hice ver anteriormente que todo problema tiene una solución. Dejaría de llamarse problema si es que no tiene solución. Y lo otro que considera que sus problemas no son culpa de otros, ¿de acuerdo? Y que presentan una personalidad psicopatológica con una baja autoestima, conforme nosotros hemos estudiado la autoestima. De igual manera que presenten un elevado nivel de celos y posesividad. Son muy posesivos, que se irritan fácilmente cuando se le ponen límites. Y de igual manera experimentan cambios bruscos de humor, euforia, a la tristeza, ¿de acuerdo? Una bipolaridad con respecto a sus sentimientos. No controla sus impulsos, bebe alcohol en exceso, ¿de acuerdo? Y se presentan las famosas conductas violentas, donde comete actos de violencia y rompe cosas cuando se enfada, ¿no? Y que ha maltratado a otras mujeres, hasta incluso por la ingesta alcohólica. Se pueden presentar los famosos delirium tremens, más conocidos como los diablos azules, el desconocimiento por parte de su estado consciente, y vemos todas las acciones de violencia que son cometidas a causa de una intoxicación alcohólica también. Y vamos a ver la clasificación o tipología del maltratador. Y que esta clasificación se la debemos nosotros a Monroe, ¿de acuerdo? Y a Stuart, ¿no? Que en el año 1994 clasificaron a los maltratadores, ¿no? Se los llamó limitados al ámbito familiar. Y que este grupo representa aproximadamente entre el 45 y 50% de los maltratadores, ¿ah? Y que estos sujetos son violentos fundamentalmente dentro del ámbito familiar, contra su pareja, ¿no? E hijos, ¿no? Maltratan psicológicamente como un reflejo de sus carencias personales, ¿no? Su violencia es de menor frecuencia y gravedad que en los grupos restantes. ¿De acuerdo? Esto es con respecto a los maltratadores limitados al ámbito familiar. De igual manera tenemos nosotros al otro tipo, según estos estudiosos, ¿no? El aspecto de que Monroe Stuart, vuelvo a repetir, en el año 1994, clasificaron también los maltratadores borderline, al borde, de lo normal a lo anormal, borderline, y que los llamaron ellos disfóricos, y que este grupo representa del 25% de los maltratadores. Los individuos de este grupo suelen ser violentos física y psicológicamente y sexualmente también, con una intensidad que oscila entre la moderada y la alta, donde prima la violencia que va dirigida habitualmente contra su pareja y los restantes miembros de la familia, aunque a veces se pueden comportar también violentamente fuera del ámbito familiar, ¿no? Mechadores, afuera, sociales, ¿de acuerdo? Y son los que representan mayor malestar psicológico, y que esto se manifiesta en su estado de ánimo disfórico. Hay inestabilidad emocional e irascibles. Además oscilan rápidamente del control al enfado extremo.
son extremistas, ¿no? Demasiado buena gente y demasiado mala gente, lo cual encaja frecuentemente con el trastorno de personalidad borderline, el centro de lo bueno y lo malo, borderline, de lo normal a lo anormal. Muy bien, algunas de estas personas han experimentado niveles de violencias moderadas o graves en su familia de origen, ¿no? ¿De acuerdo? De igual manera, ellos también clasifican a los maltratadores violentos, en general antisociales, y que este vendría a ser el siguiente 25%. ¿De acuerdo? 25% se lo dan a los borderline, 25% a los violentos en general antisociales, y el otro 50% que ellos llaman como los maltratadores limitados al ámbito familiar, exclusivamente al ámbito familiar. Y con respecto a los maltratadores violentos en general, ¿no? Que cae pues este 25% de maltratadores que hacen un uso instrumental de la violencia física y psicológica, que se manifiestan en forma generalizada, o sea, no limitan al hogar, ¿no? Como una estrategia de afrontamientos para conseguir lo deseado y superar sus frustraciones, simplemente por ello. Su violencia es de mayor frecuencia e intensidad que los grupos anteriores. Amenazar con armas. En conjunto, aunque presentan menores niveles de ira, ojo aquí, y de depresión que el grupo impulsivo, muestran mayor nivel de narcisismo, son narcisistas y son manipuladores, amenazando y agrediendo a su pareja, características psicopáticas. Cuando ésta no satisface sus demandas, para de constante amenazando. Asimismo muestra actitudes que justifican el uso de la violencia interpersonal. Por otra parte, muchos de ellos han sufrido maltrato grave en la infancia, ojo aquí este antecedente, ¿no? O han sido testigos de violencia bidireccional entre sus padres. De acuerdo, ambos se agredían o buscaban justificaciones para poderse agredir mutuamente. No solamente el varón hacia su víctima mujer, sino por parte de la mujer hacia su víctima varón. ¿De acuerdo? Muy bien. Y que esto muchas veces va acompañado al consumo abusivamente de alcohol y de drogas, y que tengan problemas legales por sus conductas antisociales, siendo consideradas teóricamente agresores de alto riesgo. Cuidado entonces con estos maltratadores violentos, en general antisociales. 25%. Borderline, ¿de acuerdo? El 25%. Y el 50% restante con respecto a los maltratadores limitados al ámbito familiar. En su mayoría, ¿no? Son simplemente agresores. Borderline, situaciones características de bipolaridad, y los maltratadores violentos, ¿no? Antisociales, son más agresivos en sus actos. Ahora vamos a ver la prevención de la violencia, cómo nosotros podemos prevenir la violencia, cómo es que se debe de atender para poder recuperar a las víctimas y reeducarlas, ¿no? ¿Se podrá o no se podrá? Pues vamos a verlo. Vamos a ver entonces en esta asignatura que en el artículo 27 de la ley 3036-4, la ley contra la violencia, ¿de acuerdo?, familiar y sexual. Y en esta asignatura es cómo poder abordar a las víctimas de violencia familiar y sexual. Entonces, para ello, de igual manera, cumple la tarea de cómo aplicar una educación, una prevención, y cómo es que nosotros vamos a atender, y quizás dentro de lo posible, la recuperación de las víctimas y reeducación de las personas agresoras. Recuperar a las víctimas y reeducar a las personas agresoras. Entonces, en este artículo 27 que
trata con respecto a los servicios de promoción, prevención y recuperación de víctimas de violencia, la protección de las mujeres y los integrantes del grupo familiar contra actos de violencia es de interés público. Y que el Estado es responsable de promover la prevención contra dichos actos y la recuperación de las víctimas. La política del Estado, la creación de servicios de atención y prevención contra la violencia debe estar a cargo del Estado. La creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los gobiernos locales. ¿Quiénes son los gobiernos locales? Las municipalidades. ¿No? ¿De acuerdo? O de igual manera, los jefes de región, ¿no? A través del Ministerio de la Mujer y Población Vulnerables. Es función de dicho sector promover, coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada localidad. ¿De acuerdo? Entonces la creación y gestión de los hogares de refugio temporal, programas dirigidos a varones para prevenir conductas violentas y otros servicios de protección a favor de las víctimas de violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar estarán a cargo de los gobiernos locales, regionales y del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. ¿De acuerdo? Entonces es función de dicho sector promover, coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada localidad. En eso se debe de preocupar. Promover, coordinar y articular la implementación de dichos servicios en cada localidad. Entonces, las instituciones de prevención y atención y recuperación de víctimas de violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar estará a cargo del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables. De igual manera, ¿no? Los famosos CEN, que cada dependencia policial tenga una oficina. CEN, Centro Emergencia Mujer. ¿De acuerdo? ¿No? ¿De quién? Al cargo del Ministerio Público. ¿Qué cosas son los centros de emergencia mujer? ¿Qué cosas vendrían a ser los CEN? Los CEN son servicios públicos especializados y gratuitos de atención integral. Y, aparte de ser integral, también son interdisciplinarios. Ojo aquí, para víctimas de violencia familiar y sexual, en los cuales se brinda orientación legal, defensa judicial y consejería psicológica. Miren, estas tres funciones estarán a cargo entonces de los famosos CEN, Centros de Emergencia Mujer, y que estos centros especializados son gratuitos, ¿no? De atención integral y multidisciplinaria para víctimas de violencia familiar y sexual,